Hoy me toca enemistarme con los chicos de Eclipse, rollo broma, porque vamos a hablar de el juego de Toma Roma, un juego sacado por Eclipse Editorial y que me lo cedió la propia editorial. Y bueno, ya sabéis que normalmente me gusta haceros una pequeña intro de lo que podéis esperar del juego y ya después pasamos a la mandanga de lo que es el vídeo, ¿no? Por cierto, si me acuerdo, abajo en la pestañita de información os colocaré un posible link de compra para variar. O sea, hay tres cosas que quiero comentaros. Eso, de que no tiene solitario, pero se puede jugar en solitario, que es un juego de colocar losetillas y puntuar, de manera que no es un juego que aconsejaría así rollo general, en el sentido de, si yo tengo ya juegos de losetillas, pues en los que básicamente el objetivo es puntuar, pues creo que este juego no sería un juego que yo tendría, o sea, yo os diría que tengáis en cuenta, porque es más de lo mismo. O sea, por ejemplo, la Aqua Romana, el Carcassonne, este juego, no me acuerdo ahora, uno creo que se llama Fjords, bueno, no me acuerdo si era ese u otro. Yo tengo por ahí varios juegos de losetilla y, bueno, sí, son diferentes, las mecánicas son diferentes, pero en el fondo estás haciendo siempre lo mismo. O sea, la sensación general, entre comillas, es la misma. Entonces, buscar más juegos de losetillas a mí me parece una tontería. Existiendo un abanico lúdico en el mundo tan grande como existe y teniendo nosotros unas ludotecas, unos espacios para guardar esos juegos tan pequeñas. O sea, unas bibliotecas, unas estanterías, no ludotecas. Tan limitadas, entonces hay que ir recortando. No es un juego que aconsejaría en ese sentido. Ahora, si no tenéis muchos juegos de losetilla o incluso no tenéis, sí que puede ser un juego interesante a tener en cuenta. Pero el tercer punto es que el juego en sí es sencillo, o sea, tal cual viene aquí en el propio juego explicado, me parece hiper sencillo. Está bien, pero sencillo. Lo que pasa, y esto haría que no lo aconsejase para mucha gente, pero se le puede meter una pequeña regla casera, que es una tontería, y pasa a ser un juego súper interesante. Es básicamente una mecánica que nos va a permitir una estrategia cara a lo que le vamos a dar al resto de jugadores y una estrategia cara a lo que vamos a recibir del resto de jugadores. Y ese puntito extra le va a dar una diversión realmente increíble a lo que es este juego. Si no le ponemos eso, a mí me parece realmente un poco tonto. Sí hay una estrategia, pero es una estrategia, no sé, no me termina de convencer. Le falta un algo. Para críos, sí. Para no tan críos, o para gente que ya tenga una cierta experiencia con juegos de mesa, esa opción se queda hiper simple, la del juego. La otra está mucho mejor, va a ser más competitiva, va a ser más interesante y nos vamos a tener que quebrar un poco la masa gris que tenemos ahí arriba, ¿no? Aquí tenemos la caja, que, bueno, estáis viendo el tamaño, más o menos tamaño manopla. Y vamos a abrirla. Ahí. Material bueno, interior blanco. El reglamento no es muy grande, bueno, ni mucho menos. Eso sí, tipo desplegable. Esto hay gente a la que no le gusta. A mí no es de mis formatos de reglamento preferidos, pero bueno, quedan claros. Tenemos componentes, iba a decir grabados, perdón, no, son básicamente troqueles de maderita, que están bastante bien. Después tenemos, bueno, ni lo voy a sacar, hojitas de puntuación. Esto yo no lo uso, sinceramente, me parece que no es una cosa que haga falta. Tenemos las cartas que, bueno, para hacer eso lo suyo sería... Son cartas finitas, así que agradece, creo yo, el tema de enfundarse. No es una cosa necesaria, pero bueno, si la enfundáis pues os va a durar un poquito más, vamos, os durará más en buen estado. Y mi forma de insertar este juego es esto. Si este jugador no sale, pues no hace falta que sus componentes estén fuera, por lo tanto, ¿para qué lo voy a tener por ahí rulando por la caja? Si sale, pues se lo doy al jugador y que sea el jugador el que prepara sus cosas. Tenemos lo que son las losetillas de ese jugador, una loseta grande que le dice con quién va a comerciar, las joyitas iniciales y el panel. Y ya está, o sea, no hay más nada. Las cartas básicamente son de la misma calidad que el resto, así que no hay más tutía. Y bueno, pues eso, tenemos 5 de lo mismo. Lo que son las losetillas, pues el troquel es finito, eso sí es verdad que es finito. Pero en mi caso, pues de momento están resistiendo bien. No he visto ninguna que se haya marcado ni nada de eso. Aunque también os digo que el tema del marcaje en este juego es una tontería.
Respecto a la preparación, como siempre, pues me vengo aquí al manual que tiene una pequeña representación. Cada jugador pues va a recibir su panel de jugador, 2 cartitas que van a ser la que le diga, o sea, la que diga básicamente si va a coger el montón grande o el montón chico que está ofreciendo el jugador con el que está comerciando, sus losetillas de color, esta pequeña troquel que nos sirve para decir con quién estamos comerciando. Esto puede ser una cosa útil o una cosa que no uséis. Yo, por ejemplo, es una cosa que nunca me acuerdo de usar. Y una tarjetita sobre la que vamos a poner pues, los diferentes edificios que vayamos a tener en esa ocasión. Aparte de las gemitas que, como os he dicho antes, pues yo tengo directamente en la bolsa. Es básicamente repartirle la bolsa a cada jugador y ya está. Respecto al juego, pues tenemos la forma oficial de jugarlo y además os voy a comentar esa pequeña reglita extra que yo aplico en mis partidas para hacerlo realmente interesante. De hecho, se puede jugar de dos formas. O sea, si estamos jugando, por ejemplo, con críos, pues podemos jugar, o si son críos solamente los jugadores, pueden jugar como se juega oficialmente. Si estamos jugando con gente más experimentada, podemos jugar como yo lo juego. Y si estamos jugando una mezcla entre críos y gente experimentada, pues el crío puede jugar con el formato oficial del juego y el adulto o el experimentado puede jugar con el formato que yo os propongo. Y así más o menos podemos equilibrar una persona desexperimentada con una persona experimentada. Todos los jugadores en la primera fase vamos a robar 5 losetas y las vamos a colocar con las caras hacia arriba, de manera que vamos a irnos a la tarjetita con los edificios, vamos a coger los 2 primeros y los vamos a poner en las 2 primeras losetas y no se pueden quitar de ahí, ni yo cuando vaya a reubicar esas losetas, ni el jugador que pille la loseta, cuando la pille, pues podrá toquetear ese edificio se queda ahí y ya está. Es como si lo hubiésemos pegado con los tites. Pasamos a, bueno, una vez todos los jugadores han hecho eso es una fase en la que no hay nada que pensar, absolutamente nada. Una vez hayamos hecho eso, pues pasamos a la segunda fase y en esa segunda fase ya sí hay que pensar. Ocultamos las losetas tras las pantallas y tenemos que agruparlas. Son 5 losetas, así que va a haber un grupo mayor y un grupo menor. El grupo mayor puede tener 5 y el grupo menor 0, o el grupo mayor puede tener 3 o 4 losetas y el grupo menor, pues las restantes. O sea, podemos colocar las losetas como nos dé la gana. El grupo mayor puede ser, o sea, las losetas de edificios pueden estar en el grupo mayor juntitas o en el grupo menor, o uno en el grupo mayor y otro en el grupo menor. Eso ya es el propio jugador el que decide cómo las colocas. Lo que sí es verdad es que en el grupo menor siempre vamos a colocar una gemita, que es un punto de victoria. Como premiando al jugador que se lleve ese grupito, el hecho de haber cogido ese grupito. Vale, ahí comentaros mi regla casera. Oficialmente quedaría ahí, esa sería la fase, pero extraoficialmente yo como regla casera obligo a que los jugadores experimentados, por lo menos con quien yo juego, ambos grupos, tanto el mayor como el menor, lo coloque con una estructura. O sea, puede ser, por ejemplo, imaginaos que son 3 en uno y 2 en otro, pues el de 2 es una línea, el de 3 puede colocar una línea, o puede, como son hexagonitos, pues puede ser una especie de triángulo, ¿me entendéis, no? Darle una forma a esa estructura, a esas losetas. Oficialmente van sueltas, simplemente se considera un grupo y por tanto no van unidas, pero yo las uno como si fuese una única loseta y eso ya no se puede partir en el resto de la partida. Comprendemos, ¿no? Por dónde van los tiros. Pasaríamos a la fase 3, que es desplegamos, o sea, quitamos la pantalla y nos toca elegir. Siempre vamos a elegir o del jugador de la izquierda o del de la derecha, eso va a depender de la ronda en la que estemos, y todo el mundo, pues si yo voy a por el de la izquierda, el de mi derecha vendrá por mí. Entonces, básicamente, al jugador al que le tengo que coger o con el que estoy comerciando, tengo que elegir si voy a ir a por el grupo mayor o a por el grupo más chiquitito. Y eso lo hacemos mediante las cartas ocultas, por eso yo las he infundado, porque, bueno, es una forma de que quede oculto. Aunque es una tontería porque el otro jugador no puede hacer absolutamente nada para evitar que yo me lleve ese grupo, pero bueno, yo he preferido infundarla. Me da esa gracia ese puntito extra, el no saber, por una marca en la carta, ya directamente a por qué va a ir. Porque claro, al no saber a por qué va a ir el otro jugador, a mí me cuesta un poquito más elegir
que coger del jugador al que yo le tengo que coger terrenos, ¿no? Entonces, pues eso, con una carta oculta elegimos si el grupo mayor o el grupo menor. Y el jugador de nuestra derecha o al que le toque robarnos va a hacer lo mismo. De manera que esto es un círculo vicioso. Todos los jugadores le van a quitar a alguien un trozo el terreno grande o el terreno chico. Una vez todos los jugadores hemos seleccionado terrenos, pues cogemos el terreno que hayamos elegido del otro jugador y le damos el terreno de los dos que nosotros pusimos, pues el terreno que haya elegido al jugador que nos lo haya cogido. De manera que el que se nos queda también lo unimos a nuestro territorio. Puede que ya hubiese tokens generando ese territorio, o puede que sea la primera ronda y entonces estos dos primeros grupitos sean los territorios. Oficialmente, como os he dicho, este grupito son losetas sueltas y este son losetas sueltas. Entonces yo puedo colocarlas como me dé la gana. Con lo cual puedo optimizar al máximo la puntuación de esos territorios. Pero extraoficialmente continuamos con mi regla casera de esto es un grupo que no se puede mover de sitio y esto es un grupo que no se puede reacoplar en la formita. De manera que los tengo que enchufar como me parezca, pero manteniendo sus posiciones. Y eso le genera una complicación a la hora de colocar, elegir y demás, que de verdad le da mucha chicha al juego. Y bueno, lo que son las gemitas, que por lo que sea, si hemos cogido gemitas del grupo que nos hemos traído, pues pasa a ser parte de nuestro banco, puntos de victoria. Y si el jugador que nos ha quitado terrenos no ha cogido el de las gemitas, pues también pasaría a ser parte de nuestro banco, puntos de victoria. Esto continuaría así hasta terminar los edificios de la carta esta de edificios, y que son básicamente, creo recordar, 4 rondas. Y ahí contamos puntos de victoria y ya está. O sea, ese es el juego. He hecho más que una reseña del juego, una especie de tutorial rápido cutre, pero creo que con eso os hacéis una idea de cómo funciona, que al final es el objetivo de esta sección. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Depende. A ver, si lo vais a jugar como se juega oficialmente, pues sinceramente creo que para gente de nuestras edades o que ya tenga un bagaje lúdico, se va a quedar súper corto. Si lo jugáis con mi regla casera, creo que no era mía, que era una que vi por BGG o algo de eso, creo que os va a funcionar muy bien. Ahí ya estamos cambiando de liga y pasa a ser un juego súper interesante. Entonces ahí sí puede mereceros la pena. Pero volvemos a lo que os decía antes. Si ya tenemos juegos de losetas en casa, si os lo regalan, yo por ejemplo, en mi caso sí es la editorial, pero puede ser un amigo que os lo regale o yo que sé, lo que sea, los Reyes Magos, el Ratoncito Pérez, yo que sé, puede ser quien sea, os lo pueden regalar. Entonces, ¿qué hacéis? Yo personalmente me lo quedaría. Lo que os decía, este lo tengo. No os estoy haciendo la reseña así rollo rápido para soltarlo porque me ha gustado. Este me lo quedo de calle y en mi caso pues se va a quedar. Con lo cual me parece un juego que incluso si os lo regalan pueden estar bien aunque tengáis juegos de losetilla. El problema es si lo tenéis que comprar. Si lo tenéis que comprar para vosotros mismos, si es para otra persona es un regalo, pero si es para vosotros mismos, ahí ya está el problema de ¿tenéis más juegos de losetillas? Porque si tenéis más juegos de losetillas la sensación... Siendo diferente, cada uno tendrán su propia mecánica, su propio aire, su propia ambientación, pero no dejan de ser más o menos lo mismo. O sea, si sois unos flipas del juego de losetilla, yo me callo la boca. Pero si sois simplemente jugadores que disfrutáis con ese tipo de juegos, pero también disfrutáis con más cosas, a lo mejor os merece más la pena que meteros en este, meteros en otro. Si no tenéis juegos de losetillas, o tenéis poquito, pues a lo mejor sí, si tenéis ganas de meter un nuevo juego de losetillas en vuestra ludoteca, pues sí puede ser interesante para que le deis el ojo. Así que en general el juego está bien, pero personalmente es lo que os comento. Si jugamos oficialmente el juego se me queda súper corto, pero con esa pequeña reglita extra, primero que le estamos dando estrategia a la hora de cuando yo estoy generando los grupitos para que otro jugador me los compre, o me lo robe, verlo como queráis verlo, al estar haciendo eso, lo que estoy haciendo es jugar con la estrategia. Ya en esa colocación no es solamente la estrategia de aquí pongo X losetas y aquí pongo X tantas, o como queráis organizarlo. No es solamente eso, sino que el propio grupito, sobre todo si es un grupo de más de 2 losetas, ahí ya tienes una estrategia de cómo colocas la organización de esas losetas para que el otro jugador
al que le vas a dar ese terreno o que puede que se lleve ese terreno, juegue. O sea, tienes que jugar con la mente del otro jugador para que a lo mejor el grupo grande, por la ubicación de las losetas, no le interese. Pero a ti te tiene que interesar de alguna manera, porque si no te estás fastidiando a ti mismo si por lo que sea te quedas la loseta, con lo cual de ahí hay una estrategia. Después tienes la otra estrategia de cuando te toca robársela al jugador de la derecha o al de la izquierda, me da igual, tienes que mirar la forma en la que ese jugador ha colocado sus terrenos para ver si los puedes enchufar bien en el tuyo. Que el otro jugador, si ha sido inteligente, habrá jugado con la organización para que no te puntúe tanto. Entonces, ya tienes la estrategia de preparar y la estrategia de robar. Es diferente. Y como juego, pues eso, me parece un juego que es sencillo de explicar, se puede mini complicar para jugadores que quieran algo más hardcore. Y bueno, básicamente va de gestión de cómo colocas esas losetas en tu terreno para que te puntúen. Quitando eso, pues eso, que es un juego sencillo de explicar en el que tenemos que hacer una gestión de losetas para conseguir puntuaciones. Pero ojo, no solamente hay que fijarse en las puntuaciones de las losetas, porque lo del banco, los puntos esos de victoria que hemos ido ganando por gemitas, también hay que tenerlo controlado, así que no interesa tampoco que un jugador se esté llevando constantemente gemitas. Podemos infravalorar a ese jugador pensando, sus terrenos, o sea, siempre está cogiendo terrenos de 2 losetas, por ejemplo, y nada, no tiene nada, y no va a puntuar, pero es que las gemitas van puntuando, contra más gemitas tengas, más puntúas. No es 3 gemitas, 3 puntos, me lo voy a inventar, pues si tienes una gemita, cada gemita es un punto, pero si tienes 3, pues en vez de tener 3 puntos, tienes 5. Entonces ya no te interesa, hay que estar jugando con la estrategia en el territorio, estrategia de gemas, y si jugamos con la colocación de las losetas, pues estrategia en la colocación de las losetas para dárselas y para recibir. Y eso, de verdad, que le da muy buen punto al juego. A mí me parece un juego interesante, me gusta jugarlo, me gusta sacarlo a mesa, es fácil de sacar, es fácil de guardar, con lo cual, y tampoco ocupa mucho, así que sí, es de los que se va a quedar en mi ludoteca. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Lo habéis jugado? ¿No lo habéis jugado? ¿Lo habéis jugado a nivel oficial? ¿Habéis probado esta otra alternativa que os comento? Dejádmelo abajo en los comentarios. Buen camino. Show up.